Hola amigos y amigas, nuevamente nos encontramos aquí en otro capítulo, otra emisión de este programa que hemos denominado Otra Historia. Hoy en el marco de una marcha histórica, ¿no es cierto?, para la Argentina, en el marco de una, podremos decir, claramente marcha multitudinaria. Nunca tan bien utilizado ese podemos decir, adjetivo para hablar de lo que sucedió hoy, no solo en la Plaza de Mayo, en el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en varias ciudades del interior, ¿no es cierto? Y esto me refiero, ¿no es cierto?, a la marcha en defensa de la universidad pública, pero que en realidad englobaba otros reclamos vinculados a la educación pública y no solo a la educación pública. Es una marcha que, bueno, se venía anunciando desde hace bastantes días, sobre todo vinculado a los ataques que el gobierno nacional y su banda de trolls pagos con la tuya contribuyente, bueno, se dedicaron a menospreciar con esta marcha y una serie de ataques que también hicieron sobre las universidades, vinculándolas con adoctrinamientos, curros, negocios, corrupción y demás mentiras, podríamos decir, ¿no? Ante este ataque reiterado y claramente intencionado sobre las universidades, en con un claro objetivo que creo yo tiene que ver y que terminaría con el arancelamiento de la universidad, de todas las universidades públicas en la Argentina. Bueno, la respuesta del estudiantado, y no solo del estudiantado, porque docentes, no docentes, rectores, familias que pertenecen, digamos, a la universidad en tanto sus hijos, sobrinos, nietos, son alumnos o son parte de la universidad. Pero también se movió mucha gente que no tuvo la suerte o no decidió por ir a la universidad. Gente que incluso no llegó a ir a la universidad y que solo cursó digamos, la secundaria, la primaria, tal vez en una pública. O gente que, bueno, se formó en un terciario, o incluso gente que tiene muy poca conexión con las universidades, pero que entiende que no solo la universidad, sino la educación pública es una herramienta fundamental para, bueno, el ascenso social, pero no solo para eso. Nos han querido, de alguna manera, en estos últimos tiempos, introducir que todo es una mercancía. No es algo nuevo, no es algo nuevo que el neoliberalismo más salvaje plantee que todo tiene una utilidad, que todo tiene una ganancia y que las cosas no son solo por placer o que son un derecho en muchos casos. Eso han hecho sobre todo con la educación, transformarla en una mercancía, o hacernos creer que la educación es una mercancía. Y particularmente la educación no es eso, sino que es un derecho. En los niveles iniciales, primarios, secundarios, en los niveles obligatorios, pero también es un derecho poder acceder a la educación universitaria o terciaria.
Porque no solo el ataque es contra las universidades, los terciarios o los profesorados han sido constantemente atacados, no solo por este gobierno, sino por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que el estudiantado o la estructura universitaria, y como digo, no solo la universidad, ha respondido a ese ataque a través de la multitudinaria marcha de hoy. No quiero dejar afuera tampoco el ataque sobre los institutos de ciencia, de investigación, de ciencia y tecnología, el CONICET como principal objetivo, convirtiendo o intentando convertir a este país, que ha tenido varios premios Nobel salidos de las universidades públicas, en un país sin ciencia, un país sin tecnología, un país sin educación, un país nuevamente reprimarizado, que alguna vez, allá lejos de ese tiempo, quiso ser, y que esa transformación que durante todo el siglo XX, o a partir, podemos decir, de la Ley 1420 que el otro día tratábamos, y el desarrollo y el crecimiento de la educación superior, se buscó revertir. Me parece que la marcha de hoy es una llamada de atención. No sé cuánto afectará a las decisiones posteriores a esta marcha del elenco gobernante, pero me parece que por ahora es lo mínimo. Me parece que justamente lo interesante es la respuesta de un pueblo que cree que la educación es parte, la educación pública es, y siempre de calidad, ¿no? Y digamos, aquí también hay que hacer un mea culpa de que, sobre todo en los niveles obligatorios, ¿no es cierto?, sobre todo en primario y secundario, hay graves falencias que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con algunos casos con formación, en otros casos con claramente un abandono del Estado, pero que al mismo tiempo, decía, el pueblo argentino sabe que es parte de su identidad la posibilidad del acceso a la educación como un derecho. Y me parecía interesante en el día de hoy, ¿no es cierto?, hablar un poquito sobre la universidad pública en la Argentina, en las universidades en general, pero cómo las universidades en la Argentina fueron de alguna manera desarrollándose, llegando a tener una universidad en el siglo XVII, el territorio que luego será, ¿no es cierto?, la Argentina, la reforma universitaria y algunas cositas más. Es interesante cómo la universidad se ha metido el día de hoy en la agenda gracias a justamente el desprecio, los ataques y la violencia que desde el poder ejecutivo y sus acólitos en estos últimos tiempos, en los últimos meses, porque hace 4 o 5 meses que el gobierno ha tomado este gobierno nuevo ha empezado. Es interesante cómo, nuevamente tenemos que hablar un poco de la universidad. De alguna manera decimos las universidades conforman
instituciones cuyas características y formas de organización y estructuras tienen rasgos bastante antiguos. Por eso el conocimiento de sus orígenes y digamos, y su evolución, de alguna manera nos permite explicar mucho de sus rasgos más contemporáneos. Las primeras universidades surgieron a principios del siglo XIII en Europa, aunque las universidades fueron creadas entonces, tenían raíces antiguas y reconocían antecedentes en las escuelas formadas en las catedrales para instruir al clero. En Francia, por ejemplo, las catedrales tenían escuelas permanentes donde se enseñaban las Sagradas Escrituras. En las principales ciudades europeas, desde principios del siglo XII, aparecieron maestros y estudiantes que provenían de lugares muy distintos y que acudían allí para enseñar o aprender en forma independiente. Para esto, los maestros debían obtener previamente un permiso de las autoridades eclesiásticas, que conservaban por entonces el monopolio básicamente de la enseñanza. En muchos casos, maestros como estudiantes decidieron asociarse para defender de esta forma sus derechos y peticionar ante las autoridades. Este fue, de alguna manera, el origen de las universidades, que adquirieron esa denominación porque agrupaban a personas de orígenes y pueblos o naciones muy distintos. La mayoría de los estudios coinciden en señalar que la primera universidad, una de las primeras universidades fundadas, fue en la ciudad italiana de Bolonia, ¿no? Una de las universidades más antiguas del mundo y que incluso todavía sigue funcionando, ¿no? Y ahí salieron varios personajes conocidos de sus aulas, de sus claustros, desde Enzo Ferrari hasta Armani, si no recuerdo mal. Pero hay otros. Pero al poco tiempo de la fundación de la Universidad de Bolonia, se crean las universidades de París y Oxford, Inglaterra. En Bolonia la iniciativa partió de los estudiantes. En París y Oxford fueron los maestros los que decidieron asociarse y fundar una universidad para proteger así sus derechos. Las universidades fueron creadas para transmitir el conocimiento. Eran organizaciones para la enseñanza y el aprendizaje de una serie de disciplinas. En aquellos tiempos no se esperaba de la universidad la generación de un conocimiento meramente utilitario que sirviese para resolver problemas de la vida cotidiana. El conocimiento que debía ofrecer la universidad tenía como propósito central contribuir a la mejor organización de la sociedad cristiana y a la salvación de las almas. Para cumplir este objetivo, la enseñanza estaba dividida en dos grandes etapas. En un primer momento, el estudiante debía pasar por una etapa de estudios preparatorios que insumía varios años, ¿no? Consumía varios años de su vida. Y durante esta incorporaba un modo de razonamiento, una serie de técnicas para analizar los textos escritos. Esto se lograba gracias al aprendizaje de las llamadas artes liberales, que estaban constituidas por la gramática, la retórica, la dialéctica, por un lado, y la aritmética, la música, la astronomía y la geometría, por otro. Una vez que el estudiante había incorporado los rudimentos de las artes liberales, que recién marcábamos, podía continuar sus estudios. Por lo general tenía tres opciones: derecho, medicina o teología. De esta forma, las primeras universidades poseían una organización compuesta por 4 facultades. La de artes o filosofía, que eran en realidad una escuela preparatoria, y las de derecho, medicina y fundamentalmente, claramente, teología. Esta última era la disciplina superior por excelencia, ¿no? Y obviamente la más prestigiosa. Las universidades fueron
durante todo este periodo de la Edad Moderna, instituciones sumamente conservadoras, estrechamente asociadas claramente a la Iglesia, ¿no? A principios del siglo XIX, la mayoría de las casas de estudios siguen conservando los rasgos adquiridos durante los tiempos medievales. Esto provocó que quedasen al margen de las grandes corrientes científicas e intelectuales que se desarrollaron durante los siglos XVII y XVIII. La revolución científica y cultural de aquellos siglos, que transformó toda la concepción del mundo, no pasó por la universidad, adquiriendo estas una reputación negativa. Por supuesto, hubo también excepciones, pero en líneas generales las casas de estudios superiores fueron muy poco permeables a los cambios. ¿Por dónde pasaba la producción científica? Bueno, la producción pasaba por academias que dependían del Estado o de los príncipes, y también por círculos privados. Tampoco pasaba la formación profesional por las universidades. En las academias estatales se formaban los ingenieros, los arquitectos, veterinarios, y en algunos casos también médicos y abogados. A finales del siglo XVIII, ¿no?, y principios del siglo XIX, las universidades, empezaron a experimentar un proceso de transformación. Desde entonces comenzaron a desprenderse en forma definitiva de la influencia de la Iglesia, se subordinaron a las autoridades civiles y se adecuaron a los cambios derivados del desarrollo de las ciencias y de las necesidades del Estado. A partir de entonces empezó a exigirse de las casas de altos estudios la generación de un conocimiento efectivamente útil para el desarrollo de la sociedad. Durante aquellos años comenzaron a enseñarse nuevas disciplinas, y algunas que ya se enseñaban, pero que ahora se dictaban siguiendo criterios más modernos, ¿no? Geografía, física, matemática, ciencias de la administración. Desde principios del siglo XIX, las universidades en Europa evolucionaron siendo dos grandes modelos. Uno de ellos concebía la universidad fundamentalmente como el ámbito para el desenvolvimiento y la práctica de la ciencia. Este fue el modelo que se desarrolló en los principados alemanes por iniciativa de Wilhelm de Humboldt. A la universidad debía acudirse para aprender los principios y los procedimientos de la ciencia. El segundo se construyó en Francia en tiempos de Napoleón y concebía la universidad como un ámbito para el desarrollo y la formación de los profesionales. En este último modelo, la universidad era el organismo del Estado encargado de otorgar un título o certificación que habilitaba para el ejercicio de una profesión. La historia, de la Universidad Argentina debe comprenderse, de alguna manera, en el mismo contexto de evolución de las universidades europeas, occidentales, ¿no es cierto? La primera universidad que fue fundada en el actual territorio de la Argentina fue efectivamente en Córdoba. Originalmente era una escuela organizada por jesuitas y fundada para la instrucción del clero. En 1623, esta escuela recibió una autorización del Papa para conceder títulos universitarios. La estructura de la Universidad de Córdoba estaba inscripta en el mismo molde de las universidades medievales que antes hacíamos referencia, ¿no? Bolonia, París, Oxford, etc. Hasta finales del siglo XVIII estuvo centrada exclusivamente en los estudios teológicos. Recién entonces se incorporaron los estudios de Derecho Civil. La segunda universidad argentina fue la UBA, la ciudad de Buenos Aires, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, fundada en 1821, que luego será la UBA, ¿no? La universidad allí
en la ciudad de Buenos Aires, la Universidad porteña adquirió de sus orígenes una impronta distinta. Aunque también la teología tuvo un lugar de relevancia, en Buenos Aires existía ya una tradición de enseñanza superior destinada a resolver los problemas concretos que se presentaban a su comunidad. En Buenos Aires se fundaron desde el siglo XVIII escuelas destinadas a la formación de médicos, militares, navegantes. Varias de estas instituciones se integraron a la universidad, pero el funcionamiento de las casas de estudios universitarios, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, experimentó dificultades sustanciales durante los periodos de guerras civiles, ¿no? De unitarios y federales. Recién a partir de 1860, bajo las presidencias de Mitre primero y Sarmiento después, las universidades fueron reorganizadas. Prácticamente se suprimió entonces la enseñanza de la teología y se incluyó la enseñanza del derecho, la medicina y las ciencias exactas. Hacia fines del siglo XIX, las dos grandes universidades argentinas se organizaron siguiendo el modelo napoleónico que antes marcábamos. Los objetivos de las casas de altos estudios consistían en formar profesionales. Quienes acudían a las universidades argentinas buscaban prácticamente o fundamentalmente un título profesional, y este era el de médico o abogado, principalmente. De todas maneras, las universidades no cumplirían un papel relevante en el desarrollo de la ciencia y en el cultivo de las humanidades hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, conformaron el principal ámbito de formación de los profesionales liberales, constituyeron el lugar de formación y socialización de los dirigentes políticos y un ámbito central para el ascenso social de gran parte de los hijos de inmigrantes que llegaron en forma masiva a la Argentina a finales del siglo XIX y principio del XX. Otra historia, hablando un poquito de las universidades, la historia de las universidades, en el contexto, ¿no es cierto?, de esta marcha, como decíamos, multitudinaria, que se dio hoy en la Argentina, iba a decir en Buenos Aires, pero como dije al principio, en todas las ciudades, en muchas ciudades del interior, en las cuales hay universidades y en las que no también, sucedieron algún tipo de movilización, algún tipo de acto, algún tipo de demostración de, podría decir, resistencia ante, de alguna manera, este plan de ataque contra no solo las universidades, sino también contra el sistema de ciencia y tecnología, contra el sistema, digamos, contra la investigación, contra la educación pública en general. Bueno, veníamos hablando un poquito que la primera de las universidades en el territorio que luego será la Argentina fue fundada en Córdoba en el siglo XVII, que la segunda será la fundada en la ciudad de Buenos Aires, que será creada en 1821, y que decíamos que a partir de, atravesaron un periodo bastante complejo durante las guerras civiles, ¿no es cierto?, en lo que luego es en la Confederación, primeramente, pero que a partir de 1860, con el gobierno primero de Mitre y luego de Sarmiento, las universidades empezaron a recuperar un papel importante, aunque decíamos no cumplieron un papel relevante en el desarrollo de la ciencia, ni en el cultivo de las humanidades, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX.
pero sí era en el ámbito de formación de profesionales liberales, lugar de socialización, decíamos, de los dirigentes, y un lugar también de ascenso, un lugar que permitía el ascenso social para los hijos de los inmigrantes llegados en gran forma, llegaron en forma masiva a la Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. Pero bueno, un hito central en la historia de la universidad en la Argentina lo constituye la reforma universitaria de 1918. Este movimiento se originó en Córdoba, lugar de la primera universidad, aquí en el territorio después Argentina, por la presión de los estudiantes que exigían cambios en el régimen de estudios, la modernización de los contenidos y la transformación de la organización institucional de la universidad. Para 1918 la República Argentina estaba entre los primeros 8 países del mundo y el primero en América Latina respecto al estado de la educación. Decíamos que contaba hasta ese momento con 2 universidades, en realidad con 3, porque la Universidad de La Plata fue fundada en 1905, y había una provincial de reciente creación, la de Tucumán, instituida en mayo de 1914. Y la propuesta de los jóvenes de que se crease otra casa de altos estudios en el litoral. Ese año, en 1918, los estudiantes decidieron actuar y, como primera medida, el 11 de abril, fundaron la Federación Universitaria Argentina. Bueno, y decíamos, en junio de 1918 sucede este hito, que es la reforma universitaria, donde se planteó la centralidad del estudiante, abogando por la asistencia libre, periodicidad de cátedra, publicidad de los actos universitarios, extensión y ayuda social a los educandos, la renovación del currículo y la autonomía que surge como respuesta a la intromisión política de los gobiernos sobre la institución. Pero se podría decir que el legado más vivo de la reforma fue pensar la universidad, ¿no? Ir contra prejuicios, dogmas y extender los progresos científicos para ponerlos al alcance de todos. Proclamar nuevos ideales de libertad, una democracia libre de fraude, extender una mano a la clase obrera y crear una conciencia en las juventudes de América que enfrentara y resolviera los problemas con un carácter revolucionario, lo que suponía una acción antiimperialista, digamos, de alguna manera, en el plano económico y cultural. En poco tiempo, la reforma de Córdoba de 1918 y el programa propuesto recorrió 10 países americanos, mientras en Córdoba, su ciudad original, ¿no?, de la reforma, se empezaba el golpe de la contrarreforma. Pronto se van a volver a oír los discursos estudiantiles que volvían a reclamar por una universidad moderna. La Federación Universitaria de Córdoba fue el brazo que movilizó las huelgas estudiantiles del 23, 24, 28 y también del 32. Bueno, mientras, decíamos, se daba digamos, esta reforma, ¿no?, en Córdoba, el gobierno presidido por Hipólito Yrigoyen intervino en la Universidad de Córdoba y forzó un proceso de cambios que luego se tradujeron en las casas de estudios de La Plata y Buenos Aires. Como decíamos antes, la reforma determinó que el gobierno de las casas de estudio quedase en manos de los protagonistas de la vida académica, de sus profesores y de sus estudiantes, y en algunos casos también de los graduados. La reforma
de 1918, decíamos, permitió la democratización, ¿no?, del gobierno, pero también del acceso al profesorado, y posibilitó un proceso de modernización de las estructuras curriculares y los planes de estudio. Pero todavía entonces las universidades eran consideradas en la Argentina y en otros países del mundo como instituciones en las que solo se podía acceder, una pequeña élite que provenía de las clases altas de la sociedad y de algunos sectores de las clases medias. En 1918, en tiempos de la reforma universitaria, había en Argentina solamente 8.000 estudiantes universitarios, la gran mayoría de ellos en Buenos Aires. La verdadera transformación y democratización del sistema universitario se produjo en todo el mundo a partir de 1945. En pocos años la matrícula universitaria prácticamente se triplicó. En la Argentina había, en 1947, casi 52.000 estudiantes universitarios, pero ya en el 55 ascendían a 143.000. Esta política, fue favorecida por la supresión de los aranceles universitarios, que hasta ese entonces eran obligatorios, y también incluso los exámenes de ingreso. Aunque las universidades argentinas siguieron asumiendo como función principal la formación de profesionales, por entonces también se revalorizó su papel como lugar en el desarrollo de la investigación científica. Otro momento que también podríamos catalogar como singularmente importante en la historia universitaria argentina se produjo a finales de los años 50, cuando aparecieron las primeras universidades privadas autorizadas a emitir títulos habilitantes. Esto dio lugar a una nueva transformación del sistema universitario. Desde entonces, a excepción del periodo de la dictadura militar del 76 al 83, el número de estudiantes y el de universidades no ha dejado de crecer. Hablábamos de, que a partir de, sobre todo, la mitad del siglo XX, desde el gobierno de los primeros gobiernos peronistas, la universidad se había masificado, en la cantidad de ingresantes a partir de la eliminación de aranceles y de exámenes de ingreso. Decíamos también que aparece en la legislación que permitía la aparición de las primeras universidades privadas y de alguna manera el aumento cada vez más de la matrícula universitaria. Particularmente, ¿no es cierto?, los años, podríamos decir, 60, principios de los 70, se plantean como, mediados de los 60 se plantean como los años de oro, de alguna manera, de las universidades, en lo que tiene que ver no solo con la cantidad de alumnos, sino también con la investigación y con el desarrollo de la investigación, de alguna manera, que se da en esas universidades, ¿no? De alguna manera, el golpe de Onganía, ¿sí?, va a romper un poco con eso, y justamente iniciará una fuga de cerebros que será bastante perjudicial para la universidad. Digamos, los años 60 son bastante difíciles para la universidad, porque América Latina para esos años, los años 60, para la década del 60, se había de alguna manera militarizado. En 1962, Moscú anuncia que reforzaría la ayuda económica y militar para Cuba. Recordemos que
había Cuba tenido su revolución en 1959, instalando en la isla rampas de lanzamientos de cohetes que podían alcanzar a Estados Unidos. Ambas superpotencias se enfrentaron a una severa crisis que culminó con el retiro de las rampas y de los cohetes por parte de Rusia. Por esos años, Fidel Castro y el PC cubano se dedicaron de alguna manera también a exportar su revolución. En 1965 murió en Colombia el cura guerrillero Camilo Torres, y en octubre del 67 el Che Guevara en Bolivia. El primero había inspirado los movimientos guerrilleros sociales cristianos, y el segundo a los grupos de izquierda. En Uruguay comenzó a sentirse los golpes de los Tupamaros, y en Brasil se expandieron otros grupos clandestinos. Los jóvenes leían La guerra de guerrillas del Che Guevara. La revolución del francés Régis Debray, el manual del guerrillero del brasilero, Carlos Marighella, los escritos de Mao Zedong, todos de alguna manera escritos bastante, para decirlo suavemente, contestatarios, ¿no es cierto? Sin embargo, el éxito de la revolución en Cuba y en Nicaragua, al éxito, ¿no?, de estas revoluciones se le oponían los fracasos de la guerrilla en Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil. De todos modos, el fenómeno guerrillero latinoamericano preocupaba a todos, y eso alentaba la necesidad de contar con ejércitos modernos. La idea de la seguridad nacional, el anticomunismo, y en el caso argentino, la necesidad de poner en marcha un proyecto nacional que llevase, así se planteaba, a un destino de grandeza. Eran temas cotidianos entre los militares, analistas políticos y medios afines. Bueno, la universidad no estuvo ajena a todo esto. A diario los edificios universitarios estaban empapelados con leyendas que daban la pauta de lo que sucedía en América Latina. Había amenazas de toma de facultades con distintos motivos. En Córdoba se informaba la existencia de los elementos trotskistas y otros grupos de izquierda, señalando que, dichos grupos no estaban reconocidos por la universidad. Una nota distintiva de la ECA fue el aumento del ingreso de la mujer a los claustros universitarios, la que entre 1961 y 1965, llegó a una matrícula de alrededor del casi del 34%. El golpe militar de 1966 obviamente va a influir en el ordenamiento universitario, que sufrió un nuevo embate. Se estableció la autarquía, fortaleciendo la autoridad de los rectores y decanos y permitiendo una participación estudiantil limitada. Los intelectuales, por razones ideológicas, comenzaron a dividirse. Hubo intervenciones militares en las altas casas de estudios, despido de docentes y persecuciones ideológicas, lo que llevó a muchos profesores, como decíamos anteriormente, al exilio, ¿no es cierto? Después del Mayo francés, los estudiantes argentinos manifestaron al contrario, un alto grado de politización, dirigiendo sus reivindicaciones en contra de una enseñanza que consideraban no apta para la necesidad del país. Aunque las aspiraciones de algunos grupos minoritarios iban más allá, deseaban ir contra el sistema al punto de pretender cambiar la sociedad en la que vivían. El año 1969, se presentó bastante complicado desde todo el punto de vista en el país, y en el país los estudiantes debatían en las aulas universitarias los grandes problemas políticos, solidarizándose con la clase obrera y enfrentando la dictadura de Onganía. A comienzos de mayo, los estudiantes de Córdoba trataron de impedir una reunión de decanos en la Facultad de Medicina, de todo el país en realidad, convocados con la intención de reorganizar la actividad científica y docente de la especialidad. Esta protesta incluso estuvo incentivada por la presencia de decanos de universidades privadas. En realidad, durante todo el mes se produjeron una serie de acontecimientos sindicales y estudiantiles que hacían prever que estaba
frente a las puertas de un conflicto serio. Desde el rectorado y a través de mensajes transmitidos por radio y televisión, se convocaba al diálogo, pero bueno, multitudinarias asambleas estudiantiles criticaban la actitud del rector, sosteniendo que ella era una táctica para postergar la reacción estudiantil, cuya consigna era contra la dictadura y el sistema. Ello explica por qué el 28 de mayo los jóvenes resolvieron adherir al paro obrero decretado para el día siguiente, que dio como resultado una revuelta conocida, como el Cordobazo. Córdoba presentaba ciertas características que la hacían apta para generar movimientos de protesta, a pesar de tener plena ocupación y los obreros mejor pagados del país. En esta ciudad se produjo un hecho inédito, como fue la asociación para operar coordinadamente de obreros y estudiantes, en un ambiente peronista convulsionado y enfrentado con el gobernador de la provincia. No se pueden explicar hoy los hechos de Córdoba sin analizar el papel que jugó una minoría que encontró terreno apto para el descontento que empezaba a generalizarse contra el gobierno nacional y que encabezaba el dictador Juan Carlos Onganía. La cuestión es que el Cordobazo generó en Córdoba 3 días de caos y como consecuencia, las Fuerzas Armadas intervinieron. De alguna manera, el Cordobazo es lo que genera, de alguna manera, la caída de Onganía. La siguiente dictadura, el golpe militar del 76, agudizó las tensiones que se vivían en los distintos claustros universitarios. Después del golpe, ¿no es cierto?, el 29 de marzo, las universidades fueron intervenidas y desde el Poder Ejecutivo se colocó al frente de la conducción de cada una de ellas a un delegado militar. La matrícula había desbordado las universidades nacionales, por eso, o por esta razón, el Consejo de Rectores analizaron temas como cupos de ingreso y la eventualidad de establecer aranceles. La inestabilidad política, obviamente, incidió en el campo académico. Hubo éxodo de profesores, se debilitó la investigación y la docencia y aparecieron problemas nuevos. Costo creciente del financiamiento del sistema a causa, del crecimiento de la matrícula, a la vez que aumentaba la deserción estudiantil y el bajo promedio de egresos. Digamos que también la universidad durante los años de la dictadura fue el principal, o uno de los principales focos de ataque, ya que gran parte de los desaparecidos y desaparecidas provienen de las universidades, son estudiantes universitarios, secundarios también claramente, pero universitarios fundamentalmente, miembros de centros de estudiantes y activistas políticos en general, que eran considerados dentro de los informes de la dictadura como subversivos, que poco tenían que ver con grupos armados o la guerrilla, ¿no es cierto? Ya alguna vez esto lo explicamos. Bien, con la vuelta de la democracia en el año 83, bajo el gobierno del presidente Alfonsín, comenzó una nueva etapa para la universidad, correspondiendo con un clima político que se vivía, ¿no? Se impuso una nueva reorganización universitaria en junio de 1984. Una ley, la 23.068, estuvo destinada a normalizar las universidades nacionales, afectadas por las medidas que tomaron
los gobiernos de facto. Por ello se procedió a hacer uso de la autonomía mediante la elección de sus autoridades, redacción de nuevos estatutos y asunción de parte de cada claustro de los roles que le correspondían. Recordemos también que en nuestra ciudad, en la ciudad de Luján, en 1984, reabrió la Universidad Nacional de Luján, que había sido cerrada por la dictadura. Bueno, el gremio no docente y los centros estudiantes se reorganizaron y comenzaron a demostrar una activa participación. El régimen de carrera docente y los concursos eran las propuestas de las diferentes casas para reorganizar el sistema docente universitario, tema que, bueno, no ha sido resuelto. Sí, de alguna manera, conforme los procesos democráticos se fueron consolidando en América Latina, los centros de estudios superiores daban cuenta de la crisis de la calidad, de alguna manera, que imperaba en ellos. Ya en la década de los 90, nacieron 5 universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires: Quilmes, La Matanza, General Sarmiento y General San Martín, y Lanús. Además de la de Villa María, ubicada en la provincia de Córdoba, la de Formosa y la provincial de la Patagonia Austral, a la vez que, bueno, se nacionalizó la provincial de La Rioja. Entre 1995 y 1999, en los últimos gobiernos menemistas, el movimiento estudiantil argentino denunció las políticas de ajuste presupuestarias no acorde con el incremento de la matrícula, tema que se va a reiterar en los gobiernos que lo van a suceder, ¿no? Bueno, ello también implica que los universitarios debieron buscar fondos alternativos a los otorgados por el gobierno nacional. En los primeros meses del año 2001, durante la gestión del presidente de la Rúa, se conformó a instancia del Ministerio de Educación la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Educación Superior, lo cual se abocó al estudio del tema con el fin de elevar una propuesta nueva. La misma estuvo presidida por un rector de la Universidad de Córdoba, Hugo Yuri, que buscó nuevas formas de financiamiento. Como vemos, la cuestión del financiamiento no es solamente este patrimonio de Milei. Bueno, en los años siguientes, sobre todo en los años del 2003 en adelante, hubo una sucesiva creación de universidades, alrededor de 17, que tienen diversas críticas relativas a si las universidades respondían a una cuestión académica o a una cuestión de otro tipo, si tenían los rectores capacitados o nombrados por algún tipo de acomodo político, pero de alguna manera esas universidades fueron creadas y acercaron a la universidad a los sectores o a aquellos sectores los cuales hasta ese momento no habían podido llegar, ¿no? Bueno, no quería hoy dejar de alguna manera pasar lo que claramente sucedió, ¿no es cierto?, en el día de hoy, con la gran marcha universitaria, que, como decíamos de alguna manera al principio, no solo fue universitaria, ¿no es cierto?, fue una marcha que nucleó a varios sectores sociales, muchos que están vinculados con la universidad a través de ser estudiantes, ser docentes, ser no docentes,
pero también muchos que están vinculados de otra manera, vinculados a través de tener hijos, nietos, sobrinos, amigos, parientes en general en esas universidades. No fue una marcha solamente de la UBA, sino que fue una marcha, aunque en un primer momento parecía que solo se hablaba de la UBA, fue una marcha de todas las universidades nacionales, en defensa del sistema universitario, en defensa del sistema científico, pero también decíamos en defensa de la educación pública. Mucha de la gente que se arrimó también no estudió en la universidad. Algunos ni siquiera estudiaron en un terciario, sino que son producto en muchos casos de la educación pública. Y también saben que la educación pública es fundamental, es parte, como decíamos hoy más temprano, de la identidad de este país. Y justamente, decíamos, el gobierno parece querer atacar esa identidad, no solo en la educación pública o en el sistema científico, sino en muchas otras cuestiones, ¿no? Busca romper, me parece a mí, con muchas de las características que nos definen como argentinos. Parecen odiar ser argentinos en muchos casos y prefieren ser otra cosa. Lo siento. Aquí solo hay argentinos marchando. Agradezco a todos y a todas los que nos han escuchado hoy, me han escuchado hoy. Mi nombre es Emiliano Piaggio, esto es Otra Historia. Nos vamos con un tema de Javier y los Imposibles, en realidad interpretado por Javier y los Imposibles, que se llama Me gustan los estudiantes. Nos vemos la semana que viene, cuídense y a seguir luchando. Chau, chau.